Se nota que el Espíritu Santo está obrando. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Soy el padre Diomedes Rodríguez, sacerdote agustino. Es una alegría poder, en la providencia del Señor, estar nuevamente con ustedes. Recuerdo que hace unos años, no sé si eran 3, 4, 5 años más. Hace 5 años también estuve aquí participando y hoy día pues me siento muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Vengo a compartir más que conceptos, mi fe, mi experiencia personal, pero también a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, el poder también resaltarlas, destacarlas, para reflexionar sobre ellas y poder hacerlas nuestras, ¿no? Para que nos ayuden en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de fe. Tengo que ser muy franco, me han pedido un tema bien complicado, hablar de la Santísima Trinidad. Ay, 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 ¿con qué se come eso? ¿No? No es fácil hablar de la Santísima Trinidad, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo pidiendo la ayuda de San Agustín, el doctor de la gracia. Dice que en una oportunidad, San Agustín, ¿se me escucha bien? Sí. Allá al fondo, ¿se me escucha bien? Sí. Allá. Muy bien. San Agustín fue un gran santo de la Iglesia de los primeros siglos. Nació en el 354 y murió en el año 430, ¿no? Un hombre que se caracterizó por este deseo de conocer la verdad, ¿no? Se pasó muchos años intentando encontrarla hasta que, como él mismo lo dijo, yo te buscaba y tú me encontraste, haciendo referencia a Dios que tocó su corazón y se convirtió a la edad de 33, a los 33 años se bautizó. Tiempo después lo hicieron sacerdote y después obispo. Y deseoso de poder conocer más a Dios, se dedicó intensamente al estudio de la Sagrada Escritura. Y uno de los temas que después se convirtió en una obra suya, habla precisamente sobre la Trinidad. Su obra se llama Sobre la Trinidad o de Trinitatum. Cuenta la leyenda, no sé si es una leyenda o una historia popular, que él, en una oportunidad, meditando acerca de la Trinidad, se fue a un lugar cercano al mar y estaba reflexionando. Y mientras caminaba en la orilla, vio a un niño y se quedó observando a ese niño. Ese niño dice que se iba hacia el agua y con una concha sacaba agua y luego se iba corriendo otra vez hacia la arena y depositaba el agua en ese agujero. Y otra vez se iba al agua, sacaba un poco de agua, regresaba al agujero y otra vez metía agua en el agujero. Y así repetidas veces. Y entonces Agustín se quedó mirándolo, intentaba entender qué cosa es esto. Y se le acercó y le dice: niñito, buenos días o buenas tardes, ¿qué haces? Y él le dice: bueno, estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujero. Y entonces él pensó pues que era una broma, ¿no? Y dijo: ¿Cómo que estás intentando hacer? Estoy tratando de meter todo el agua del mar en este agujero. Y Agustín le dice: pero eso es imposible. ¿Cómo pretendes meter el agua del mar en este agujero? Eso no se puede hacer. Y entonces el niño lo miró y le dijo: pues así de difícil es intentar meter a Dios en tu cabeza. Ay, ay, ay. Plop, como Condorito, ¿sí? Para atrás. Agustín, bueno, dicen que era un ángel el que le dijo aquello, ¿no? Que quería manifestar con esta anécdota, con esta historia popular. Dios es un misterio. Pero sin embargo, siendo Dios un misterio, Dios mismo ha querido revelarse.
Y Dios también ha querido mostrarse, por lo menos ha querido manifestar aquello que es esencial y fundamental para nuestra vida y para nuestra salvación. Y quiero comenzar mencionando un primer punto. Mencionando un primer punto. Sabemos, la primera carta del apóstol San Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Dios es amor. Pero sin embargo, hablar del Dios Trinidad es hablar de la revelación que Dios mismo ha hecho de sí, que no era tan claro en el Antiguo Testamento, sino que se hizo explícito en el Nuevo Testamento, gracias precisamente a Cristo. Él es quien ha revelado a este Dios trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablar de Dios Trinidad, como ustedes bien lo saben, es hablar del resumen de nuestra fe. La primera gran verdad de nuestra fe es esto, que Dios es Trinidad. Es uno y a la vez son tres personas, un solo Dios verdadero. ¿Qué nos dice? Vale recordar lo que nos dice la Iglesia en uno de sus documentos del Concilio Vaticano II sobre la revelación divina. ¿Qué nos dice? Voy a leer esa partecita. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo. Revelarse en el sentido de mostrarse, de mostrar su voluntad y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Esta es la primera verdad que hoy hemos de recordar, que es parte de nuestra fe, ¿no? Y lo profesamos en el credo todos los domingos y en las grandes misas solemnes. Damos un paso más. San Agustín, para poder hablar precisamente de la Trinidad, habla de esta verdad como el fundamento de la fe de la Iglesia. San Agustín, en su obra sobre la Trinidad, la divide en dos partes, o podemos entenderla en dos partes. La primera parte, que está constituida por 8 libros, nos habla acerca de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia. Y la segunda parte, San Agustín utiliza ejemplos, analogías que nos pueden ayudar a comprender mejor la Trinidad, a comprender, porque como saben es difícil abarcar todo el misterio, porque Dios es un misterio, Dios es inabarcable. ¿Qué dice San Agustín al respecto? Hay un concilio de la Iglesia que vale que lo tengan en cuenta, el concilio de Nicea, año 325, donde precisamente se habla y se define acerca de la Trinidad. ¿Qué nos dice el concilio? ¿Qué año es el concilio de Nicea? 325. Voy a estar regresando para hacer preguntas, a ver si me están siguiendo, ¿ya? Año del concilio de Nicea, 325. Como saben, los concilios de la Iglesia son grandes acontecimientos donde la Iglesia se ha reunido en sus pastores, en comunión con el Papa, precisamente para tratar temas, casi su mayoría, de fe, temas dogmáticos, para ayudarnos en nuestro crecimiento en la fe y para purificarla de todas aquellas ideas erróneas. ¿Qué nos dice el concilio de Nicea? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola y misma sustancia, testificando con su inseparable igualdad la unidad divina, y que por ello no son 3 dioses, sino un solo Dios, ¿no? Por un lado, San Agustín, fíjense qué curioso, porque San Agustín se comienza a esforzar por comprender mejor esas verdades de fe para poder exponerlas, pero ¿qué lo motiva también a hacerlo? El hecho de que aparecieron herejías dentro de la Iglesia. Qué curioso, ¿no?
aparecen herejías en la iglesia y es ahí donde la iglesia se esmera mucho más en estudiar la fe, en profundizarla para poder aclararla, comprenderla y compartirla, comunicarla. Las herejías prácticamente han sido estímulos para las definiciones de los dogmas de la iglesia. ¿Qué nos dice San Agustín? Dice: hay que sostener que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son realmente distintos entre sí, por supuesto. El apoyo bíblico de esta afirmación está en la historia de la salvación. Vamos a ver. Según la doctrina de la Iglesia, que San Agustín hace suya, la Trinidad no se hizo hombre, no fue crucificada ni enterrada, ni resucitó ni ascendió a los cielos, sino solamente el Hijo. ¿Ahí se entendió? Muy bien, no es toda la Trinidad la que fue crucificada, sino el Hijo. Tampoco fue ella, es decir, la Trinidad, en el bautismo de Jesús, descendió sobre él en forma de paloma, y quien vino a los apóstoles el día de Pentecostés, sino solo él, el Espíritu Santo. Finalmente, tampoco fue la Trinidad quien pronunció las palabras acerca de Jesús en su bautismo y en su transfiguración en el monte, sino solamente él, el Padre. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo, mi amado, escuchad. Primera idea, la Trinidad, las personas de la Trinidad son distintas entre sí. Segundo punto, sin embargo, a la vez son inseparables. Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables, actúan inseparablemente. Esta es también mi fe, dice San Agustín, porque es la fe de la Iglesia Católica. Damos un paso más. Habíamos dicho que San Agustín parte de la fe de la Iglesia para poder explicar la Trinidad, y a su vez la Trinidad es el fundamento de la fe de la Iglesia. Damos un paso más. La Trinidad se revela en la historia de la salvación. La función central de Cristo en la revelación de la Trinidad. Es Cristo quien nos habla de Dios como Padre. Y es Cristo quien nos habla de Dios también como Espíritu Santo, ¿verdad? Es Él quien nos enseñó a dirigirnos a Dios y a llamarlo Abba, Padre, Papito. ¿Quién antes había tenido, vamos a decir de esa manera, el atrevimiento de dirigirse a Dios de esa manera? Nadie. Ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios. Pero sin embargo Jesús se atrevió a más, porque es el Hijo. Por eso Jesús, ahora se entiende un poquito mejor, en su tiempo no fue comprendido. Muchos se escandalizaron. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a decir a Dios Padre? ¿Quién es este que se atreve a considerarse él Hijo? Muchos se escandalizaron, no lo entendían. No lo entendieron en su momento y aún hoy muchos no lo entienden. El camino por donde San Agustín avanza para entender el misterio trinitario en lo que es posible es la historia de la salvación. Cuando hablamos de la historia de la salvación se entiende, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo desde el principio precisamente para darse a conocer y sobre todo también para devolvernos la dignidad perdida por el pecado, para reunir a los hijos dispersos por el pecado. La historia de la salvación. Él viene a salvar. Los filósofos antiguos intentaban buscar la verdad, pero solamente desde su razón, y por eso se quedaron cortos. San Juan Pablo II, hay un documento que les recomiendo leer, anótenlo, que se llama Fe y Razón. ¿Han escuchado ese documento? Fe y Razón, anoten, lo pueden leer. Fides et Ratio, habla acerca de la fe y la razón como dos alas que se elevan para comprender, para poder contemplar mejor a Dios. Si es solamente la razón, estamos tuertos, necesitamos de la fe. ¿Qué dice Agustín? San Agustín, por el contrario, parte de Cristo, del Cristo de los Evangelios,
para que con Él y desde Él poder comprender el misterio de un Dios que se presenta único en el Antiguo Testamento y trino en el Nuevo. Por eso, en la obra de la Trinidad, que contiene abundante doctrina sobre Cristo, dice Agustín, voy a leer una partecita de su obra de la Trinidad. ¿Qué dice San Agustín? Así pues, nuestra ciencia es Cristo. Nuestra ciencia es Cristo. Nuestra sabiduría es el mismo Cristo. Él nos implanta la fe respecto a las cosas temporales. Él nos ofrece la verdad sobre las cosas eternas. Por Él avanzamos hacia Él. Por medio de la ciencia de las cosas humanas, tendemos a la sabiduría de las cosas divinas. No nos hemos de apartar del único y mismo Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Cristo es, por tanto, hermanos, el que nos revela que Dios no es un ser solitario. Muy importante esta palabrita. Dios no es un ser solitario, sino que vive en comunidad. La Trinidad es la primera comunidad. Fíjense qué importante. La Trinidad es la primera comunidad, la compañía de esas tres personas. La revelación mediadora de Cristo aparece así como el rasgo característico de la concepción agustiniana de la Trinidad. Gracias a Cristo, no solamente conocemos al Dios Trinidad, sino que además nos unimos a Él. Damos un paso más. No solamente basta saber que Dios es trinitario, sino también es importante saber y descubrir que Dios nos invita a unirnos a Él, a hacernos uno con el Dios trinitario, alcanzando de este modo la salvación. La referencia, fíjense de estos dos acontecimientos que voy a mencionar, la referencia a la encarnación y la referencia a la cruz, estoy mencionando dos momentos fundamentales, ¿no? La encarnación, el verbo se hace carne. Dios eterno entra en el tiempo, Dios hace morada en nosotros. Ahí comienza de manera más cercana nuestra salvación. Dios mismo ha venido. La encarnación. Y por otro lado, la cruz. La encarnación y la cruz, y con ella la resurrección, es para San Agustín el punto de partida indispensable para nuestro retorno a Dios. No hay salvación, no hay redención si Dios no se hubiera acercado, si Dios no se hubiera ofrecido por nosotros, si Cristo no hubiera resucitado. Esto vale tanto en el plano del conocimiento como también en el plano de la salvación, pues en estos acontecimientos se produce la sorprendente humillación de Dios, la kenosis. Este Dios amor se acerca a nosotros. Este Dios amor se hace pequeño, accesible, cercano, vulnerable. ¿Qué Dios es este? Dios rompe los esquemas mentales que se había tenido antes de Dios. A Dios se le imaginaba de repente lejano, ¿no? Distante de su creación, pero Dios nos ha mostrado todo lo contrario. Dios está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Si no, no se hubiera tomado, voy a decirlo de esta manera, el trabajo de acercarse. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Alguien le puede ofrecer algo a Dios? ¿Le podemos ofrecer algo a Dios? ¿Algo que le valga a Él de parte nuestra? Si Él nos lo ha dado todo, si todo lo hemos recibido de Él, ¿le hacemos un bien a Dios con nuestras plegarias? A nosotros nos beneficiamos de las plegarias, pero nuestras plegarias a Él no le dan nada. ¿Me dejo entender? Nuestras plegarias a Él no le dan nada, más bien Él nos da en las plegarias.
Es al revés. Nos beneficiamos nosotros en la plegaria, por poner el ejemplo de la oración, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho, Señor, para merecer tanto amor, tanto detalle de ti para con nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer el que tú te hayas querido acercar, el que te hayas hecho como nosotros, el que asumiendo nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, hayas querido experimentar también lo que nosotros vivimos? El dolor, la tristeza, la angustia, las tentaciones. Hasta ese punto se ha rebajado Dios, imagínense. He ahí la grandeza de Dios. Decía San Agustín que la grandeza de Dios radica en su humildad, en su humillación. Dice la carta a los Filipenses, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó de su rango, convirtiéndose en uno de tantos. Fíjense la grandeza del Señor, ¿no? Entonces, en esta humillación de Dios vemos su amor, su grandeza. La salvación de los pecadores y la revelación de toda la grandeza de su humilde amor. Damos un paso más. El Espíritu Santo en la acción salvífica de la Trinidad. La salvación operada por Cristo se aplica a cada persona por la acción del Espíritu Santo. ¿Cristo murió por nosotros? Sí. ¿Quién hace posible que esta muerte de Jesús tenga efecto en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que en el bautismo ha venido a grabar en nuestros corazones, a darnos nueva vida, a borrar nuestros pecados. Cristo es el que se ofreció, Cristo es el que entregó su vida, pero es el Espíritu Santo quien lleva precisamente a cumplimiento los efectos de esta obra salvadora. Esto se debe sobre todo a que a mí estaba hablando de San Agustín, que ha hablado muchísimo sobre el Espíritu Santo. Por eso también San Agustín es considerado el doctor de la gracia, porque hablando del Espíritu Santo, habla de la gracia. Para San Agustín, la característica especial del Espíritu Santo, grabes esta palabrita, la característica especial del Espíritu Santo consiste en ser el vínculo del amor que une al Padre y al Hijo. El vínculo de amor que une al Padre y al Hijo. Voy a leer lo que dice San Agustín. El Espíritu Santo es, pues, una cierta comunión inefable del Padre y del Hijo. Quizás su nombre sea debido a que el mismo término se puede aplicar al Padre y al Hijo. En efecto, en el Espíritu Santo se nombra en sentido propio lo que en el Padre y el Hijo se nombra en sentido general. También el Padre es ciertamente Espíritu, también el Hijo es Espíritu. Santo es el Padre y santo es el Hijo. Al utilizar pues un nombre que es común al Padre y al Hijo y que por ello es apropiado para indicar al Espíritu Santo como comunión entre ambos, se indica el don mutuo que es el Espíritu Santo. Hay una manera, voy a adelantarme un poquito los puntos que estoy tratando. Hay una manera sencilla de poder entender la Trinidad. El Padre ama ¿a quién? Al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Padre es el amante. El Hijo es el amado. El Padre contempla al Hijo y el Hijo contempla al Padre. Es un amor perfecto el de ambos. Este apreciarse, este admirarse, es precisamente así como cuando nosotros
¿A alguno no le ha pasado que cuando contempla algo bonito, algo bello, uno suspira? Cuando uno está enamorado, recuerden su primer enamoramiento, ¿no? Aparte de que seguramente tenemos que limpiarnos la boca, no suspirábamos, todo se podía estar cayendo alrededor, pero contemplando a aquella persona, uno suspiraba, ¿no? A ver, suspiren conmigo. Padre, hace años no suspiro. Que el Señor nos haga suspirar todos los días, ¿no? El Espíritu Santo. Pero fíjense que no es broma, lo que estoy diciendo es verdad. No nos pasa a veces en la oración que cuando estamos orando y contemplando la palabra, brota un gozo, exhalamos. Qué bonito, qué bella esta palabra. Gracias, Jesús, por hablarme. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En la oración se produce eso y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí o no? En la oración también Dios está tocando el corazón, ¿verdad? Dios está tocando el corazón. Entonces, esta admiración que el Padre tiene para con el Hijo y esa admiración que el Hijo tiene para con el Padre, exhalar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el amor como esa palabra antigua castellana, el amor de entrambos, el amor de ambos, del Padre y del Hijo. Un amor perfecto. Ahí está. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo es este vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Ahí está la Trinidad. Lo que es el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, don del Padre y del Hijo, se prolonga en la historia de la salvación, en la cual el Espíritu Santo es el don que Dios nos otorga. Fíjense que Jesús, cuando viene a hacer su obra salvadora, cuando viene a reunir a los hijos dispersos, Él les anuncia. ¿Qué cosa les anuncia a sus discípulos? Que vendrá el Espíritu Santo, el Paráclito, no el paralítico. Por ahí escuché el paralítico. El Paráclito, el abogado, el defensor, el Espíritu de la verdad. Este es el don de Dios al mundo. No solamente el Hijo, es también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y fíjense que Jesús promete el Espíritu Santo después de que Él se haya ido. Es este Espíritu Santo que se da. Por eso el día de Pentecostés cantamos en la misa todos muy piadosos, ¿no? Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz en la tierra. Eso que hay que pedir siempre, todos los días. Envía tu Espíritu, Señor, renuévame. Renueva mi hogar, renueva mi comunidad, renueva a mi esposo, a mi esposa, renueva mi familia, la iglesia, que tanto necesita de ser siempre renovada, para seguir siendo sal, para seguir siendo luz, ¿no? Si no somos renovados, somos como agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se abomba. Es como esa agua de florero que no la cambian en una semana. Se abomba, ¿verdad? Y Dios no nos ha creado para ser estanques. Nosotros estamos llamados a ser canales de gracia, instrumentos al servicio, sirviendo a Dios en los hermanos. Y la tarea y la misión de la Legión de María es ser precisamente también instrumentos de gracia en el mundo. Con María todo se puede, ¿sí o no? Totalmente. Voy avanzando, me está ganando el tiempo. Ustedes me entretienen y yo digan al Padre que ya no venga, que viene después. Voy a seguir adelante. El Espíritu Santo. Así es. Amén. Retomamos la idea entonces. El Espíritu Santo es el vincular,
capacidad de unir, ¿no?, entre el Padre y el Hijo. Pero no solamente, sino que Él también quiere hacernos parte de esta comunidad, como les había dicho antes, ¿no? San Agustín, sigo mencionando a San Agustín, dice: el Padre y el Hijo quieren fundar una comunidad entre nosotros y con ellos, con lo que les es común, mediante aquel don que les une, es decir, el Espíritu Santo. Quieren llevarnos a nosotros a la unidad, es decir, mediante el Espíritu Santo, que es Dios y don de Dios. Por Él nos reconciliamos con Dios y por Él somos colmados de gozo. Hermanos, aquí está el misterio de la redención. El Dios trinitario se ha mostrado, el Dios trinitario ha manifestado su amor, pero el Dios trinitario nos ha dado su amor como don, para no solamente hacernos felices y estar contentos, sino para que esta felicidad sea plena unidos en Él. Dios ha venido a reunir a los hijos dispersos, a salvarnos del pecado, a arrancarnos, pero para llevarnos con Él, para estar en comunión con Él. Así como una hoja, una rama tiene vida solamente cuando está unida al tallo, al árbol, al tronco. Arranco una rama, ¿y qué pasa con esa rama? Se muere. El pecado ha hecho esto. El pecado nos ha separado de Dios. ¿Qué ha venido a hacer Cristo? A unirnos otra vez a Él. El Espíritu Santo hace posible este vínculo. El Espíritu Santo hace posible el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo hace posible el ser nuevas criaturas, nueva creación, nacer en Cristo, nacer de nuevo, pero para la eternidad. El Espíritu Santo hace eso posible. Si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, no hay manera de poder entrar en comunión con Dios. No hay manera de poder participar de la vida divina que Él ha venido a regalarnos. No hay manera de poder liberarnos de nuestros pecados y de nuestras culpas. No hay manera. Él mismo ha tenido que soplar su espíritu, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo un rasgo que después voy a completar la idea. El Dios trinitario quiere ayudarnos a nosotros también a vivir en comunidad. Aquí hay un rasgo que también es parte de la misión de ustedes, legionarios de María. María, voy adelantando, también participa en esta obra salvadora, ya lo sabemos, colabora con esta obra salvadora. Y lo que Dios quiere es la comunión. San Agustín, permítanme hacer un pequeño paréntesis, San Agustín, cuando habla de la Eucaristía, recuerda que el deseo de Dios, cuando quiso crear todo y crear al varón y a la mujer, el deseo de Dios siempre ha sido la unidad. La unidad con Él. Ese siempre fue el deseo de Dios. Pero ¿qué cosa pasó? Algo se interpuso en el camino. El pecado. Y el pecado resquebrajó esta unidad. El pecado dañó esta unidad. El pecado, como un espejo, imagínense un espejo roto. ¿Se puede uno ver bien en el espejo? No. El pecado dividió. El pecado tiene esa fuerza. Tiene la fuerza de dividir, de dañar, de perjudicar, de contraponer, de destruir. El plan de Dios, que siempre fue la unidad, no se anuló. Él quiso continuar con eso. Por eso se acercó Él. Por eso envió al Hijo para devolver a la creación, y en este caso al hombre, a la humanidad, la unidad. El Espíritu Santo viene a generar unidad. ¿Qué hace posible la unidad? Contrario al pecado, el amor. El Espíritu Santo es el amor, ¿no? Mientras el pecado divide,
El amor une. El amor verdadero, el amor de Dios. Mientras el pecado divide, el amor une. Y hablando de la Eucaristía, San Agustín dice, la Eucaristía es precisamente sacramento de amor. Y ese sacramento de amor, ¿qué busca generar? Unión, unidad. Ahí está. Todos comemos de un mismo pan. Todos nos alimentamos de un mismo cuerpo. Todos recibimos el mismo espíritu. La Eucaristía es sacramento de unidad. Quiero hacer un paréntesis para recordar que el plan de Dios siempre fue la unidad y sigue siendo la unidad. Y mientras trabajemos por la unidad, estamos respondiendo perfectamente al plan de Dios y estamos colaborando con el deseo de Dios, del Dios trinitario, ¿no? Seguimos. El Espíritu Santo, según San Agustín, es el principio de la vida de la gracia. Es el principio de la vida de la gracia. La gracia no es otra cosa que Dios mismo que se nos da como don. Dios mismo que se nos entrega. A veces cuando hablamos de la gracia hablamos de una fuerza, de una energía. Mucho cuidado, hermano católico. Nosotros no concebimos a Dios como una energía. Mucho se habla, ¿no? Si eso está en su lenguaje, quítenselo de su lenguaje para no confundirnos y confundir a los otros, ¿no? Una vez escuché a una señora que me decía, ay, Padre, bendígame, envíeme esas buenas vibras. Yo no sabía si reírme o mirarla con compasión. Prefiero la segunda opción, ¿no? Le dije, bonito le expliqué, nosotros no creemos en las vibras. Eso es de la New Age, la nueva era, sincretismo. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una persona, Cristo, que se ha mostrado. Nuestra relación es con el Dios vivo, no con una energía ahí etérea, ¿no? No nos confundamos, pequeño paréntesis, ¿no? Así que esa palabra de buenas vibras me da dolor, me duele la cabeza con el chupes. No. Buenas vibras. Bendiciones, ahí está, muy bien. Eso está mejor, eso es, ¿sí? Dice San Agustín, pues Dios Espíritu Santo, que procede de Dios, al ser dado al hombre, enciende en él el amor a Dios y al prójimo. Y él mismo es amor. Realmente, ningún hombre puede amar a Dios si no es por Dios. ¿Quién hace posible que podamos amar? Dios. ¿Quién hace posible que podamos perdonar? Dios. ¿Quién hace posible que nos detengamos a tomar aire, guardar silencio en algún momento difícil de la vida y después hablar con paciencia y corregir con amor? ¿Quién hace posible eso? Dios. Si no fuera Dios, seguramente más de la mitad hubiera agarrado a cacerolazos en casa alguien, ¿sí o no? Sin amor no podemos, sin amor no puede haber convivencia verdadera, sin el amor de Dios no puede haber comunidad, porque Dios es el que hace, el Espíritu Santo, donde Dios hace posible la unidad, la comunidad. Muy bien. El Espíritu, tercer punto de esta parte, el Espíritu Santo desarrolla una continua actividad dentro de la Iglesia. No solamente nosotros, sino en nosotros también la Iglesia. Y San Agustín, otra vez lo cito, dice, lo que respecto al organismo humano, San Agustín utiliza mucho analogías, y en este caso utiliza el ejemplo de nuestro cuerpo humano, dice, lo que respecto al organismo humano es el alma, lo es el Espíritu Santo respecto al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Entienden la analogía, no? Lo que para el cuerpo humano es el alma, el Espíritu Santo lo es para la Iglesia. El Espíritu hace en toda la Iglesia lo que hace el alma en todos los miembros de un mismo cuerpo. Por eso, un cristiano católico vive mientras permanece unido al cuerpo de la Iglesia. Clarito, clarito.
Están ustedes escuchando a San Agustín, son sus mismas palabras. Este acá un extracto de sus sermones. Por tanto, hermanos, la caridad fraterna nos garantiza la posesión del Espíritu Santo. ¿Cómo discernir si hay Espíritu Santo ahí? Si se aman, si se quieren de verdad, si hay fraternidad. Ah, el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Por lo que en ese hecho se fundamentan las continuas exhortaciones de San Agustín a los fieles para que practiquen la concordia, la unidad en la caridad al servicio de la paz, así como la humildad. Voy a leer varias frasecitas de San Agustín. Dice: si pues queréis vivir del Espíritu Santo, guardad la caridad, amad la verdad, mantened la unidad, para llegar a la eternidad. No se puede llegar a la eternidad metiendo cuchillo al prójimo, dándole por la espalda, hablando mal de él, murmurando, ¿no? Dice, guardad la caridad en todo momento, aunque duela. Si no duele, entonces preguntémonos si estamos amando. Porque en los momentos difíciles de nuestra vida, ahí es donde somos puestos a prueba. El amor es puesto a prueba como el metal en el fuego. Si no, ¿cómo nos damos cuenta si estamos creciendo en la caridad? Fácil es amar cuando todo está bonito, ¿sí o no? Fácil es amar cuando todo está bonito, ¿no? Paz y amor. ¿Se acuerdan de la década de los 60, 70? Ustedes más que yo, cuando estaban. Yo soy de los 80, 90. Ustedes pues que se iban a los conciertos de los Beatles. Otro pasaje, repito lo que dije antes. Si queréis vivir del Espíritu Santo, 1, guardad la caridad. 2, amad la verdad. 3, mantened la unidad para llegar a la eternidad. Sermón 267 de San Agustín. ¿Lo quiero que lo repita? 2 puntos, guión abajo. Si pues queréis vivir del Espíritu Santo, primero, guardad la caridad. ¿Qué significa guardar la caridad? Practica la caridad. Vívela. Pon en práctica. Guardad la caridad. 2, amad la verdad. No se conformen con la mentira, busquen aquello que es verdadero. 3, mantener la unidad. Cuidar la unidad en la comunidad, en las comunidades de legionarios de María, en todo lugar, en todo momento. Caridad, verdad, unidad. ¿Y todo esto de qué nos va a valer? Para poder participar de la eternidad. Aquí en la tierra nos debemos asemejar y vivir como el Dios trinitario. Aquí en la tierra hemos de vivir como el Dios trinitario, que es común unidad. Solo así podremos participar de la eternidad. Por eso es que el Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿A qué se refiere? A esto precisamente, que estamos llamados a ser reflejo de la Trinidad. Cuando no amamos, cuando generamos división, cuando murmuramos y difundimos y participamos del chisme y de la calumnia, nos desasemejamos del Dios trinitario. Nos desasemejamos del Dios trinitario. Por el contrario, cuando practicamos la caridad, nos asemejamos a Él. Si no, recordemos nada más lo que nos dice el evangelista San Mateo, capítulo 25. Cuando venga el Rey, al final de los tiempos, dirá a unos: venid, benditos de mi Padre. A los de la derecha dirá: venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de... Cuando estuve desnudo, en la cárcel o enfermo. Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo lo hicieron con uno de estos pequeños? Conmigo lo hicieron. Ve, aquí en la tierra
tenemos la hermosa tarea, con la ayuda del Espíritu Santo, de asemejarnos y de vivir como el Dios Trinitario. Y hay que apurarnos antes que nos acabe el tiempo. ¿Ah? Antes que nos acabe el tiempo. El tiempo solamente existe en esta vida. Lejos de esta vida ya no hay tiempo. Por eso la respuesta que demos en esta vida será la definitiva para la eternidad. Padre, ¿y después no me puedo arrepentir? Entonces, ¿para qué el Señor nos ha dado este tiempo? Es aquí. Si nuestra respuesta aquí es no a Dios, ese no será eterno. Ya no habrá después. Si nuestra respuesta es sí en este tiempo, esa respuesta será eterna. Siguiente frase de San Agustín. Si quieres saber si has recibido el Espíritu Santo, pregunta a tu corazón. No sea que tal vez tengas el sacramento de la confirmación, pero no su fuerza. Pregunta a tu corazón si hay amor al prójimo, y entonces no te preocupes, pues el amor no puede existir sin el Espíritu de Dios. Qué bonito para hacernos un examen de conciencia, llevarlo a la oración, ¿no? Amo a todos. ¿A quién me cuesta amar? Me esfuerzo por lo menos. Identificar que dentro de nosotros nos cuesta amar a alguien es comprensible, somos seres humanos. Pero la pregunta es, identifiqué que en esta situación y a esta persona me cuesta amar, pero el tema es, ¿me esfuerzo? Ah, no, a esa no. A esa no, padre. Esa no tiene perdón de Dios. A veces sale, sí. Les voy a contar una historia. No sé si lo conté la vez pasada. Lo cuento. Es una cosa un poco bochornosa, pero vale la pena para la reflexión. Fíjense, ¿ah? Y esto lo escuché de un padre que fue testigo de lo ocurrido. Llaman a un padre para que vaya a dar la unción a una religiosa en un convento. Llega, le da la unción. Todas las demás hermanas estaban a su alrededor. Y estaba ahí, la que estaba enfermita estaba ahí como medio incómoda, ¿no? Medio angustiada. Y entonces alguien le susurra al oído, padre, ayúdela a que se reconcilie con fulana de tal, siempre han vivido peleando. Y entonces el padre, siguiendo el consejo, invita a la hermanita. Hermanita, y es momento, mire ya, en qué momento se va. Perdone de corazón. Perdone a fulana. Sí, hermanita, perdone a fulana. Y en ese momento la que estaba enferma le cambió el rostro y dijo, a esa jamás. Y en ese momento se murió. Terrible, ¿no? Terrible. No es un cuento lo que le estoy diciendo, es verdad. Es verdad. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, que nuestra respuesta a Dios y nuestra respuesta a su amor sea siempre sí. No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar. Hay que estar preparados. Padre, es que esta persona me ha hecho sufrir muchísimo. Dios lo sabe. ¿Acaso no creen ustedes que Dios lo sabe? Lo sabe. Y Dios sabrá muy bien qué hacer con esa persona. Pero no es nuestra tarea condenar. Aunque te cueste, ora y pide al Señor fuerzas para perdonar. Pero es que, Padre, usted no sabe. Lo sabe Dios. Y si lo sabe Dios, ¿qué importa si lo sé o no lo sé yo? Dios lo sabe. Y Dios sabrá muy bien poner las cosas en su lugar, en su momento. ¿Acaso no cree usted, hermanito, hermanita, que Dios también está haciendo una obra con esa persona? Claro que sí. Por eso nuestra tarea, a nosotros no nos corresponde juzgar. Es Dios el juez justo. Él sabrá dar a cada quien lo que corresponda y en su momento. A nosotros nos corresponde hacer esto que estamos haciendo. Amar. Examinemos por tanto nuestro corazón. ¿Amamos o no amamos?
está el Espíritu Santo obrando en mí, dejo actuar al Espíritu Santo en mí, me arrepiento, me confieso. Sí, Padre, ¿hace cuánto no se confiesa, hermanita? Hay que acercarnos a la confesión, hay que pedir perdón, no somos santos, necesitamos ser renovados. Esta caridad fraterna, suscitada por el Espíritu Santo, construye la unidad de la Iglesia, causada por este mismo Espíritu. Porque si se recibe el Espíritu cuando se está juntos, no es que haya un solo Espíritu, porque hay un solo cuerpo, sino que hay un solo cuerpo porque hay un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y ahora esto lo voy a de una vez asociar a nuestra vida. ¿Y todo esto para qué, Padre? Bueno, mencionaba una cosita que me estaba olvidando. Hay una canción que tradicionalmente se ha cantado a lo largo de los siglos en la iglesia. En esos tiempos se ha traducido, seguramente ustedes lo habrán escuchado ya traducida, pero la letra dice: donde hay caridad de amor, allí está el Señor, ¿no? Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Ya, esa frasecita viene de una canción latina que dice, se lo voy a cantar en latín, ¿ya? Es así: ubi caritas et amor, Deus ies, ¿no? Donde hay caridad de amor, ahí está Dios. Es la versión latina. Pero después del Concilio Vaticano II, en la década de los 60, esa cancioncita se cambió por una palabra para ser mucho más comprensiva y mucho más fuerte y real. La letra fue cambiada por ubi caritas, ya no era ubi caritas et amor, es decir, donde hay caridad de amor, sino que fue cambiada por la palabra verdad, es decir, ubi caritas et vera. ¿Y cómo se traduce? Donde la caridad es verdadera, ahí está Dios. Como que hace mucho más específica, ¿no? Porque pueden haber actos que parezcan caridad, pero en el fondo no lo son. Entonces dice, donde la caridad es verdadera, ahí está Dios. Hermanos, queridos hermanos legionarios de nuestra Madre Santísima, ¿por qué? Bueno, no sé, el Señor en su providencia me ha querido dar ese tema, pero tengo algo que decirles. El Dios trinitario nos ha creado a su imagen y semejanza, el pecado nos ha dañado, pero Él ha venido a restaurar lo dañado, y nuestra tarea es asemejarnos más a Él. La misión de la Legión de María será, podríamos decir de esa manera, mucho más auténtica siempre, buscando hacer lo mismo que Dios siempre ha querido. Es decir, asemejar a la humanidad al Dios trinitario. Y buscar siempre la unidad. Dios trinitario quiere la unidad. Por tanto, ¿qué significa esto? Que nuestro primer compromiso es con Dios. Vivir en comunión con Dios implica vivir en comunión en mi hogar, vivir en comunión en las comunidades, ahí donde trabajan, en sus comunidades. ¿Cuál es el nombre de sus comunidades? Presidio. Ahí en sus presidios ustedes están llamados a ser agentes de comunión, buscando, como decía San Agustín, siempre la caridad, buscando siempre la verdad y buscando siempre la unidad. El trabajo de los legionarios de María, de la Legión de María, será, podríamos decir, mucho más notoria y evidente si buscamos también cuidar esos aspectos. María lo quiere. María, colaboradora de la obra salvadora del Señor. Fíjense que María Santísima nunca hizo nada de espaldas a Dios. Nunca buscó nada que no sea el querer de Dios. Total disposición. Total disposición. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Total disposición. La voluntad de María unida a la voluntad de Dios. Unidad. María, teniendo a Jesús, a quien cuidó con
con tal amor maternal, aun cuando muchas cosas no las entendía, dice la palabra que las guardaba en su corazón. Fíjense qué bonito. No entiendo, Señor, pero sé que eres tú. Y por tanto, no rechazo tu obra, ni reniego de ella. Simplemente oro. Oro por ellas. Oro para que lleguen a su plenitud. Rezo para que germine, para que dé fruto abundante. Fíjense la tarea de María, al servicio del Dios Trinitario. Otro aspecto, en la vida, en la pasión, vamos a ponerlo más fuerte, el momento difícil de la vida de Jesús, Cristo. María, estando en la cruz, al pie de la cruz, no renegó en ningún momento de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue su actitud? La misma que tuvo años después, años atrás, ¿no? Orar, ofrecer, inmolarse también, porque ofrecía también su vida junto con su hijo. En ese momento vio cumplida la profecía del santo Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma. Esa palabra que había entendido años atrás, recién la entendía en ese momento. ¿No habrá sido luz para su corazón y para su mente? Pues claro que sí. Aun cuando había dolor humano, caminaba en esperanza. Caminaba en esperanza, unida al Dios uno y trino. Por tanto, queridos hermanos, la Legión de María también tiene una tarea fundamental. Unida a Dios, de la mano de María, tiene también la tarea de mostrar el rostro de este Dios amor. De este Dios amor. María nunca se consideró más que su hijo, jamás. Y aun cuando ella fue tomando conciencia de su tarea y de su misión, jamás presumió de su vocación. Jamás pretendió ser más que el Padre, jamás. Siempre unida al Padre, unida a Dios, unida a su Hijo, unida al Espíritu Santo. Esa es la comunión que ustedes también, como legionarios, han de vivir y comunicar. Pero para comunicar es necesario vivir, porque si no, ¿qué se va a comunicar? El ejemplo arrastra más que las palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Todo entra por los ojos, el ejemplo impacta. El ejemplo puede generar un conflicto en la mente y en el corazón y despertar cuestionamientos, despertar curiosidad, encender corazones. Dios actúa por medio de nosotros, por medio de ustedes. Por eso, eso nos lleva a lo siguiente. Qué importante es examinarnos siempre. ¿Vivo como un cristiano? Sí, padre, voy a misa. No te he preguntado si vas a misa. ¿Vives como un cristiano de verdad? Es decir, ¿amas? ¿Amas? ¿Perdonas? ¿Tratas bien a los demás? Sigan su palabra, sigan su palabra. No, gracias, porque es eso. Yo les quiero decir algo pequeñito para ir finalizando este momento. El no vivir esto deforma el rostro de la iglesia. ¿Cuántos han dañado la imagen de la iglesia precisamente por vivir de manera contraria a lo que el Señor nos pide vivir? Es como un lenguaje distinto, opuesto, alterno, que no conduce a Dios. Estamos llamados a vivir la unidad, pero la unidad se vive en la verdad. No podemos suprimir nuestras conciencias. No podemos pretender crecer aplastando o ignorando al que está a mi lado, ignorando su sufrimiento. No podemos pretender ser mejores cristianos si nos hemos prestado para hablar mal del otro. ¿Cuánto daño hace? Y estoy poniendo un ejemplo práctico.
¿Cuánto daño hace a una familia, a una comunidad y a la iglesia usar mal la lengua? Murmurar, calumniar, o incluso difundir informaciones que no nos corresponde difundir, aun cuando sea verdad. Hay cosas que no tenemos por qué compartir. Hay cosas que pertenecen al plano de la conciencia. Hay cosas que pertenecen al fuero interno. Y si por accidente por ahí me enterara, hemos de colaborar con el respeto. Y la manera de respetar es guardar silencio. No te corresponde. Hermanitos, prudencia. Mucha prudencia. ¿De cuántos líos nos libraríamos aprendiéndonos a callar? A callar de cosas que obviamente no tienen que ser dichas. No me refiero a callar siempre. San Agustín decía, si hablas, habla por amor. Es decir, que el amor sea tu motor. Si corriges, corrige por amor. Que el amor sea tu motor. Si callas, calla por amor. De corregir a una hermanita, esta hermanita ya me tiene hasta acá. Ahora le voy a decir sus 4 verdades. Y de pronto, delante de todo el presidio, una ametralladora, así como Ramos. Y la pobre hermana, que de repente venía después de varios días porque había tenido algún problema de una enfermedad, y nadie se había enterado, y nadie tampoco le había preguntado por qué estaba faltando, y el día en que quería de alguna manera pedir disculpas y perdón por no estar en la comunidad, ese día la escribía. Y no vuelve más. ¿Se dan cuenta cuánto daño podemos hacer usando mal la lengua? Hermanos, prudencia, caridad. La prudencia es caridad. La caridad me mueve a ser precavido antes de abrir la boca. Uno es esclavo de lo que habla y dueño de lo que calla. Los presidios tienen que ser cenáculos de amor. Los presidios no pueden ser jamás rincón del box. Jamás. ¿Sí o no? Si no, ¿quién va a querer entrar a la Legión de María? ¿Sí o no? Uy, sálvame, Señor, de las aguas mansas, libra. Solo quiero terminar con una oración que les invito a hacer suya también. Habiendo hoy reflexionado acerca del misterio del Dios Trinitario, les invito a rezar. No voy a hacer esta oración de San Agustín, y ustedes en su corazón también les invito a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí sentaditos, bueno, si quieren ponerse de pie, también. ¿Cómo eres, Señor? Yo te imagino, si es que así se puede hablar, como un ser bueno sin cualidad, grande sin cantidad, creador sin necesidad, presente sin ubicación, mantenedor sin atavío, omnipotente sin lugar, eterno sin tiempo, inmutable sin cambio. El que así piense de Dios, aunque no llegue a descubrir lo que es, por lo menos evita con piedad pensar de Él lo que no es. Padre bendito del cielo, en esta mañana te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tu amor es grande y nuestra existencia es manifestación de tu amor. En esta mañana te agradecemos, en esta mañana dirigimos nuestra mirada a ti. En esta mañana pedimos, Señor,
que sigas derramando tu gracia en nuestras vidas, que sigas derramando la fuerza de tu Espíritu Santo para poder obrar siempre movidos por tu amor, por la verdadera caridad, para que transformados, para que abrazados por el fuego de tu amor, podamos asemejarnos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, para poder atraer a otros hijos hacia ti y para poder desde ahora prepararnos ya en fe y caminando en esperanza de esta eterna gloria de la que tú nos quieres hacer partícipes, de este eterno banquete al que tú nos invitas y al que nos invitas a llegar con el vestido de fiesta que es la caridad. Mamita María, Madre nuestra, intercede por nosotros. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.